Segunda parte del pensamiento estratégico, fundamento nociológico. ¿Así? Fundamento nociológico de la Escuela de Entrepreneurship. Posibilidad de la ciencia. Los niveles cognitivos no son suficientes para construir ciencia. En el siguiente párrafo se hace una reflexión sobre la creación de los instrumentos a utilizar y el análisis a realizar para desarrollar la estrategia. El concepto más central de esta escuela es la visión, una representación mental de la estrategia, creada o al menos expresada en la mente del líder. Esa visión sirve como inspiración y también proporciona un sentido de lo que necesita hacerse. Una idea orientadora, por decirlo así, leal a su rótulo. La visión suele tender más a ser una especie de imagen que un plan completamente articulado. Abro paréntesis, en palabras y cifras, cierro paréntesis. Esto le permite conservar flexibilidad, de modo que el líder pueda adaptarla en sus propias experiencias. Esto sugiere que la estrategia empresarial es a la vez premeditada y emergente, premeditada en sus rasgos generales y su sentido de orientación, emergente en sus detalles, de modo que los mismos puedan ser adaptados sobre la marcha. Origen de la ciencia. La concepción de ciencia racional explícitamente manifiesta en el siguiente párrafo. Aquí la perspectiva estratégica no es tan colectiva o cultural como en algunas de las otras escuelas. Es más bien personal, la construcción del líder. En consecuencia, en esta escuela la organización responde a los dictados de ese individuo, se subordina a su liderazgo y sin ser exactamente sometido, el entorno se convierte en el terreno donde el líder maniobra con comodidad, al menos en términos de orientar a la organización hacia un nicho protector. La esencia de la ciencia. En último término, la verdad está contenida en el sujeto. Un racionalismo que se centra en el pensamiento del hombre y su incidencia. Igualmente es combinado con la construcción de la verdad entre la relación del objeto y sujeto, siendo el hombre un visionario. El pensamiento estratégico del sujeto tiene que demostrar creatividad en la creación de estrategias efectivas para la organización. Concepción de la verdad. El abordaje es netamente racionalista. Relación sujeto-objeto. La estrategia existe en la mente del líder como perspectiva, específicamente como un sentido de orientación a largo plazo, una visión del futuro de la organización. El proceso de formación de estrategia es, a lo sumo, semi-inconsciente, arraigada en la experiencia y a la intuición del líder, independientemente de que éste la conciba solo o la adapte de otros para luego internalizarla en su propia conducta. El líder promueve la visión resueltamente, incluso en forma obsesiva, manteniendo un estrecho control personal sobre la aplicación, de modo de poder reformular aspectos específicos según las necesidades. Criterios de la verdad. Es racionalista cualitativo, porque utiliza la argumentación cualitativa como se puede evidenciar en el siguiente párrafo. Los defensores de esta escuela consideraron al liderazgo personalizado, basado en la visión estratégica, como la clave para el éxito de la organización. Lo notaron especialmente en los negocios, aunque también en otros, y no solo al iniciar y construir nuevas organizaciones, sino al dar la vuelta a las compañías establecidas con problemas. Lógica del método. Es deductivo racionalista. Explica por qué, tal como se evidencia en los siguientes párrafos. Para Schumpeter,
el empresario no siempre es quien aporta el capital inicial o inventa el nuevo producto, sino el que lo concibe, el que concibe la idea del negocio. Las ideas son evasivas, pero en manos de los empresarios se convierten en tan poderosas como rentables. Aunque un fundador pueda permanecer al timón de su organización, según Schumpeter, esta persona deja de desempeñar una función empresarial en el mismo instante en que deja de innovar. Fundamento axiológico de la escuela del entrepreneurship. Compromiso social versus neutralidad valorativa. En esta escuela se observa un compromiso social interno, ya que el autor lo manifiesta implícitamente en los siguientes párrafos. El gran líder, alguien con una visión, vendría a salvar a la organización. Por lo tanto, de pronto toda empresa que se respete tenía que establecer una visión, o al menos algo que pareciese lo suficientemente estratégico como para merecer ese título. La estrategia existe en la mente del líder como perspectiva, específicamente como un sentido de orientación a largo plazo, una visión del futuro de la organización. El proceso de formación de estrategia es, a lo sumo, semi-inconsciente, arraigada en la experiencia y la intuición del líder, independientemente de que éste la conciba solo o la adapte de otros, para luego internalizarla en su propia conducta. Objetividad versus subjetividad. El pensamiento del autor es subjetivo, se observa carencia de datos estadísticos y se refuerza a través del siguiente párrafo. Presenta a la creación de estrategia muy ligada a la conducta de un solo individuo, pero en realidad nunca dice mucho respecto de cuál es el proceso. En general, esto se ha mantenido como una caja negra oculta dentro del conocimiento humano. Por lo tanto, para la organización que se topa con dificultades, la principal receta de esta escuela puede ser demasiado obvia y superficial. Encuentre un nuevo líder visionario. Nivel de complejidad. Es disciplinario porque hace uso de terminología de la estrategia, como se observa en el siguiente párrafo. Del mismo modo, la organización es maleable, una estructura simple, sensible a las directivas del ya sea en una nueva compañía, en una firma perteneciente a un solo individuo o en un cambio completo de una gran organización establecida, de cuyos procedimientos y relaciones de poder se suspenden para que el líder visionario pueda contar con una considerable libertad de maniobra. Paradigma. De los argumentos ontológicos y noxiológicos anteriormente expuestos, se considera que el paradigma del autor es posmodernista. Podemos encontrar aspectos como subjetividad, diversidad, complejidad, azar, caos,